Buenos días. ¿Qué tal, queridos alumnos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a seguir con la siguiente clase. Empezamos autor, recordad, empezamos filósofo, el segundo de la época contemporánea. Ya terminamos a Marx y vamos ahora con Nietzsche, ¿vale? Ya tenéis los apuntes que os los puse, creo que fue en el tablón o si no en el tema de las clases online, no me acuerdo ahora mismo, los apuntes de Nietzsche, que es lo que vamos a seguir, ¿vale? Así que vamos al lío y vamos con Nietzsche. A ver, lo primero un poco lo que vamos a ver es esta pequeña introducción, un poco para ver a Nietzsche. Luego acerca de la vida de Nietzsche os daré alguna explicación rápida. Y luego ya vamos directamente con la introducción y con lo que es ya la filosofía de Nietzsche, ¿vale? Así que nada, empezamos, ¿vale? Estamos ya en pleno siglo XIX, ¿vale? Nietzsche nació en el año 1844 y murió en el año 1900. Lo que pasa que, bueno, ya en el año 1889, 1890, sí es verdad que Nietzsche, pues bueno, sufrió, hay varias teorías al respecto, enajenación mental y bueno, entró en una especie de crisis de locura durante los 10 últimos años de su vida y ya no produjo más obras ni desarrolló nada más, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta finales de esa década de 1880 es cuando estuvo trabajando, ¿no? Bien, es de la segunda mitad del siglo XIX. Hay una especie en esta época de reacción al pensamiento de Hegel, que pretende someter la realidad a los presupuestos de la razón. Pero bueno, estamos en la época del romanticismo y se da una especie de defensa, perdón, de defensa, de crítica a la posición racionalista que había venido primando desde el siglo anterior, ¿no? Y hay una especie de, bueno, más de exaltación de la cuestión de las emociones, los sentimientos frente a la razón. Lo podemos ver un poco también con Freud en el psicoanálisis, lo del inconsciente, ¿verdad? En el cual el inconsciente era completamente irracional, emocional, instintivo, y entonces, pues bueno, empieza a centrarse Freud un poco posterior a Nietzsche, ¿vale? Pero bueno, empieza a haber varios movimientos centrándose en una especie de crítica hacia el pensamiento racional. De hecho, el pensamiento de Nietzsche se le llama vitalismo y es una especie de vitalismo irracionalista contra la razón, ¿vale? Vamos a ver cómo es la crítica a la que Nietzsche somete a la razón, ¿vale? Hay una especie de crítica hacia el racionalismo en toda esta época, ¿no? Surgen contra Hegel el existencialismo, el vitalismo, que lo vamos a ver con Nietzsche, el materialismo, que hemos visto también con Marx, ¿no? El materialismo histórico. Y vamos a centrarnos un poco en la cuestión del vitalismo, ¿no? Un poco para saber, pues bueno, ya os digo, al pensamiento de Nietzsche se le llama vitalismo, el vitalismo de Nietzsche, ¿no? En el cual se ve a la vida como el valor supremo. La racionalidad ahoga la vida y no sirve para explicar la realidad. Se le llama vitalismo al pensamiento de Nietzsche, ya que lo que pretende, lo que defiende es que, bueno, lo veremos de forma muy detallada, ¿no? Pero lo que defiende Nietzsche es que a lo largo de toda la historia de la cultura occidental ha habido una fuerte defensa
de la capacidad racional del ser humano, del racionalismo, como lo que nos distingue fundamentalmente del resto de seres vivos. Y en base a esos presupuestos del racionalismo, pues se han creado una serie de realidades y categorías que son contrarias a la propia vida. Pues ponemos, por ejemplo, con Platón, ¿no? Platón, a través de argumentos racionales, pues creó una especie, según Nietzsche, ¿no?, de mundo ficticio, como puede ser el mundo de las ideas, que no es esta vida, sino que está fuera de esta vida. Y además Platón lo que hizo fue darle una categoría de auténtica realidad. Era más real el mundo de las ideas que el mundo sensible. El mundo sensible correspondería a esta vida, ¿no? Y entonces el mundo sensible, para Platón, tiene menos importancia que el mundo de las ideas. Pues bien, esto para Nietzsche sería un auténtico disparate, porque lo auténticamente verdadero y sobre lo que no nos cabe ninguna duda de que realmente existe es esta vida, ¿no? Es el valor supremo, porque es lo único seguro que tenemos, ¿no? Es la auténtica realidad para Nietzsche, ¿no? Entonces, pues bueno, el vitalismo va por ahí, en alzar como valor supremo esta vida que estamos viviendo, esta vida que tenemos, la vida de cada uno, sin crear realidades ficticias, y además dándole a esas realidades ficticias la categoría de auténtica realidad. Pues lo mismo sucedería, por ejemplo, con el cristianismo, ¿no? El cristianismo, que le da una categoría de auténtica realidad, pues por ejemplo, a la vida después de la muerte, a la vida eterna, ¿no? Le da más importancia a eso que a nuestra propia vida, ¿no? Esta vida sería simplemente una especie de paso intermedio para lo que sería la auténtica realidad, ¿no? Pues bueno, un poco en rasgos generales, eso sería el vitalismo, ¿no? Un poco lo veremos de forma más detallada más adelante, ¿no? Nietzsche defiende el vitalismo, esto que acabamos de ver, y el irracionalismo, exaltando mucho más lo pasional, lo emocional en los seres humanos que lo racional, ¿no? Porque lo irracional, lo emocional, lo pasional se identifica más con esta vida, con nuestra vida, que lo racional, ya que lo racional ha servido para crear otro tipo de realidades que niegan nuestra vida, ¿no? Entonces, la razón se elimina y se sustituye por las condiciones materiales de existencia. Para Marx, lo importante, recordad, en el materialismo histórico son las condiciones materiales en las cuales se desenvuelve nuestra vida y en las cuales desarrollamos nuestro trabajo para transformar la naturaleza en forma de bienes de subsistencia, en bienes materiales, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental. Para Freud, pues como ya os he dicho, lo importante son las pulsiones que están en el inconsciente, eh, lo puramente instintivo, lo emocional, lo pasional. Y eso es lo que más se identifica con la vida. Y luego en Nietzsche, pues esa afirmación absoluta y radical de nuestra propia vida. Por lo tanto, Nietzsche empieza a ver a la razón como una enemiga o como una negación de nuestra vida. Ya os digo, porque a lo largo de lo que hemos estado viendo, ¿no? A lo largo de la historia de la filosofía, todos los filósofos que hemos visto han utilizado la razón, han empleado argumentos racionales para crear otro tipo de realidades que nada tienen que ver con nuestra propia vida, ¿no? Entonces, lo que pretende Nietzsche es, a través de la negación de la razón, afirmar la vida. Lo importante es la vida, y hay que ver qué instrumentos y qué herramientas son los que nos van a servir para afirmar esa realidad absoluta y auténtica, y única, que tenemos como segura, que es la propia vida. No hay otras realidades, no nos podemos inventar otras realidades y además darle la categoría de auténtica realidad, que eso es
lo que se ha hecho a lo largo de la historia de la filosofía mediante un instrumento, mediante una herramienta que es la razón, ¿no? Bien, entonces la metafísica se queda vacía de contenido real. La metafísica, todos esos mundos que se han creado a lo largo de la historia del pensamiento, se quedan vacías de contenido real. Ya con Nietzsche dejan de ser una auténtica realidad, pues todos esos mundos que había creado Platón, lo que hemos visto durante la filosofía en la Edad Media, con San Agustín, con Santo Tomás, con lo de la vida eterna, que es otra realidad que para Nietzsche queda vacía de contenido real, ¿no? Entonces, Nietzsche defiende la realidad como la veía Heráclito. No sé si recordáis un poco lo de Heráclito, ¿no? Esto nos remonta a los presocráticos. Recordad esa especie de discusión que había entre Heráclito y Parménides sobre lo que es la realidad. Para Heráclito la realidad es cambiante, dinámica. La realidad era como su arjé era el fuego y el fuego está en continuo cambio, ¿no? Entonces la realidad para Nietzsche está siempre en continuo cambio. La realidad para Heráclito está siempre en continuo cambio. Nietzsche defiende eso y eso correspondería, por ejemplo, a lo que sería, y esto ya lo conocéis, porque ya lo explicamos en su momento, correspondería a lo que es el mundo sensible en Platón. En el mundo sensible, es decir, en nuestro mundo, esta realidad, en nuestra vida, todo está siempre en continuo cambio, ¿no? Todo está continuamente cambiando, etcétera, etcétera, ¿no? No hay nada fijo, no hay nada estático. Por el contrario, lo otro sería Parménides, que eso lo critica Nietzsche, que para Parménides la realidad es estática, no hay cambio, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa realidad estática que no admite cambio, recordad lo de las aporías de Zenón, que no existe el cambio, no existe el movimiento, pues esa realidad estática que no admite cambio estaría relacionada con el mundo de las ideas de Platón, que eso es lo que critica Nietzsche. Un mundo de las ideas que Platón se ha sacado de la manga, se ha inventado y que dice que no hay cambio y que no hay movimiento. Pues eso, la realidad, según Parménides, la criticaría Nietzsche, ¿no? Nietzsche lo que hace, Nietzsche, tened en cuenta una cosa, Nietzsche era filólogo, ¿vale? Era catedrático en filología clásica y ha sido uno de los grandísimos expertos que ha habido a lo largo de toda la historia del pensamiento, uno de los grandísimos expertos en el mundo griego clásico, ¿no? Tanto es así que vamos a ver muchos conceptos en la filosofía de Nietzsche que se basan en buena parte de la filosofía, especialmente la filosofía presocrática, antes de Sócrates. Todos estos que estuvimos viendo de lo del arjé, ¿no? Pues buena parte del vocabulario también que emplea y buena parte de los conceptos que emplea en su filosofía tienen que ver, así que tenemos que hacer un poco de memoria, con la filosofía antes de Sócrates, porque según Nietzsche, una vez que llega Sócrates, la filosofía y el pensamiento y la cultura occidental empieza un declive a partir de Sócrates. A Sócrates también le critica, como veremos más adelante, ¿no? Entonces Nietzsche toma muchos conceptos de la filosofía presocrática y toma como ejemplo para explicar buena parte de su propia filosofía, la filosofía de Nietzsche, toma como ejemplo a bastantes conceptos de Heráclito, ¿no? Era defendía la filosofía de Heráclito, la realidad como algo continuamente cambiante, etcétera, ¿no? Como vamos a ver más adelante, ya os digo, de forma más pormenorizada, ¿no? Pero bueno, vamos a tener un poco en cuenta eso, ¿no? La influencia de Heráclito en la filosofía de Nietzsche, la realidad como algo cambiante. Schopenhauer, un filósofo que también influyó en Nietzsche, pero bueno, Nietzsche era vitalista y
de alguna manera superó un poco la filosofía de Schopenhauer, porque Schopenhauer defendía pues, que esta vida, básicamente la filosofía de Schopenhauer se denomina pesimismo, es el pesimismo de Schopenhauer que nos dice pues básicamente que la vida no tiene ningún sentido. Cualquier cosa que hagamos en esta vida no tiene ningún sentido y no tenemos arreglo, nacemos para morir, básicamente, ¿no? Y entonces esta existencia no tiene... Sí es verdad que lo que hace Schopenhauer es darle importancia o poner el foco en la vida, pero se queda en esa especie de definición de la vida como algo completamente pesimista, ¿no? Nacemos, tenemos una existencia de aquella manera y morimos. Y entonces parece que una vez que desaparecemos, pues nada de lo que hayamos hecho tiene sentido, ¿no? Nietzsche también considera un poco la vida desde un punto de vista pesimista, pero lo supera, ¿no? Lo supera en el sentido en el que aún así merece la pena, sabiendo que la única realidad es la vida, merece la pena afrontarla y merece la pena vivirla. Lo vamos a ver eso en el concepto de Nietzsche del superhombre, ¿no? Para Schopenhauer la vida es fundamentalmente tragedia, la vida tiene un carácter fundamentalmente trágico y para Schopenhauer también, perdón, para Nietzsche sigue la vida teniendo esa especie de carácter trágico, pero aún así merece la pena, ¿no? Es vitalista, supera en eso a Schopenhauer. Estamos en plena época del romanticismo, ¿no? Y el romanticismo, como ya conocéis bastante pues por la historia y especialmente lo que hayáis podido ver también de la literatura del romanticismo, tanto en España bueno, como en el resto de Europa, especialmente en Alemania. El romanticismo es un tipo de literatura y un movimiento cultural en el cual se defiende fundamentalmente el carácter pasional, las pasiones del ser humano. Esto, la pasión como algo contrapuesto a la razón, al pensamiento racional, ¿no? Es una especie de reacción frente al ideal ilustrado. Recordad que la ilustración fue un movimiento en el cual se defendía principalmente la razón como la herramienta que nos permite desenvolvernos en la vida, ¿no? Pues una reacción que vino el siglo después de la Ilustración, en el romanticismo, fue desechar la razón y empezar a exaltar el carácter pasional, el carácter emocional, la parte emocional de los seres humanos, ¿no? No hay más que leer literatura dentro del romanticismo para darte cuenta de ese carácter fuertemente emocional y fuertemente pasional que hay en la mayor parte de los escritos dentro del romanticismo. Pues bien, dentro de este entorno se desenvuelve también la filosofía de Nietzsche, ¿no? Y exaltó también ese carácter pasional de los seres humanos, ¿no? Luego, y ya un poco por último para ver esto, pues bueno, fue en un primer momento, luego discutían mucho, ¿no? Nietzsche, amigo de Richard Wagner, que ha sido uno de los grandes músicos, ¿no? La obra más conocida, bueno, son el Anillo de los Nibelungos y la cabalgata de las Valquirias, ¿no? Dice aquí, fijaos, vuelta a la creación artística propia de la antigüedad griega. ¿Por qué? Porque, si os dais cuenta, también la obra musical de Richard Wagner es una obra bastante caótica, es una obra muchas veces sin un hilo argumental claro, muy emocional, exalta mucho las emociones, no hay más que escuchar la cabalgata de las Valquirias, ¿no? Y entonces
ese carácter, esa composición musical de Richard Wagner representa mucho el carácter del romanticismo, representa para Nietzsche mucho esa exaltación de las emociones y de las pasiones del ser humano, alejándose del carácter racional, mucho más mesurado, mucho más medido, de otro tipo de composiciones musicales que podría haber habido antes, ¿no? Entonces, para Nietzsche, las composiciones de Richard Wagner representan muy bien ese carácter que se defiende dentro del romanticismo, exaltando lo emocional y lo pasional que hay en el ser humano, ¿vale? Que es una vuelta a la creación propia de la antigüedad griega. Esto antes de la llegada de Sócrates, como hemos dicho antes, ¿no? Lo que influye la filosofía presocrática en Nietzsche, antes de la llegada de Sócrates en la filosofía presocrática y en la literatura, en la tragedia griega, ¿no? Antes de Sócrates, pues se ensalza mucho en esa especie de discusión que podría haber entre la razón y la pasión en los seres humanos, esa doble vertiente, pues antes de Sócrates se ensalzaba mucho ese carácter emocional de los seres humanos. Se ve muy bien eso, por ejemplo, en la tragedia griega, ¿no? Veremos, comentaremos alguna tragedia griega para ver la tragedia griega del siglo V antes de Cristo para ver ese carácter fuertemente emocional y esa defensa de las pasiones que había en la literatura presocrática, especialmente en la tragedia griega, ¿no? Y bueno, aquí está lo del positivismo, la ley de los tres estadios de Augusto Comte, pero bueno, eso no lo vamos a explicar para no extendernos más, con quedarnos un poco con esta pequeña introducción de lo que va a ser un poco el contexto y lo que va a influir luego en la filosofía de Nietzsche, pues con esto más o menos nos quedamos para hacernos una idea, ¿no? De por dónde van a ir los tiros. Así que nada, de momento nos vamos a quedar por aquí. ¿Vale? Ya el próximo día vemos algunas cuestiones de la vida de Nietzsche y ya empezamos de lleno con el pensamiento de Friedrich Nietzsche. Así que nada, de momento lo vamos a dejar aquí y cualquier duda, ya sabéis, comentádmela a través de Classroom. Así que os mando un saludo muy grande.